personas que me salen primeras para que puedan hacer su presentación. Primero está Anaí López. Sí, buenas tardes. Bueno, se me complica el día de hoy prender la cámara por temas de la compu, así que mil disculpas primero por eso. No hay problema. Y igual, es lo que les comentaba a las chicas, soy una de las más jovencitas, tengo 25 años y feliz de pertenecer y formar parte de este espacio que me va a permitir absorber conocimiento de lideresas en el mercado, ¿no? Yo actualmente estoy en una empresa liderando un equipo de mujeres y vengo con todo el amor del mundo a aprender y desarrollar habilidades para el campo. Un gusto. Luego me sale Grace Montenegro. Gracias, Verónica. Bueno, yo soy Grace Montenegro, trabajo en tecnología en la parte de infraestructura. Actualmente mi trabajo consiste en migrar servicios internos hacia la nube. Entonces, es un trabajo lleno de retos que ahí vamos aprendiendo. Em, y bueno, en este taller quisiera aprender a desarrollar mucho más mis habilidades blandas y disfrutar de la experiencia que hasta ahora la he estado disfrutando muchísimo. Gracias. Gracias a ti. Pamela Crespo. Hola Verónica, buenas tardes. ¿Qué tal, chicas? Soy Pamela Crespo, trabajo en gestión de innovación y transformación digital. Súper feliz de estar aquí y bueno, de aprender también. Marta Cecilia Paredes. Buenas tardes con todas. Soy Cecilia Paredes. Trabajo en la Escuela Politécnica Nacional. Actualmente estoy como decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Ha sido un reto bastante grande para mí porque es un ambiente mayoritariamente dominado por hombres. Quisiera que en este taller pueda desarrollar mejores habilidades para poder desempeñar todos los cargos de gestión en la universidad de mejor manera. Tengo 2 niños varones actualmente, entonces ahí tengo que lidiar también, más bien organizar entre las tareas de mamá y también del trabajo, ¿no? Eso. Muchas gracias. Marioli Betancourt. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, hola. Mira, Disculpen sí, mi mi nombre es Marjorie Betancourt. Este, mm, yo estoy trabajando actualmente en la empresa Soutec Ecuador. Es una empresa de integración de tecnologías de última tecnología. Estoy como account manager. Me ha tocado, bueno, incursionar en el mundo tecnológico porque no soy de base tecnológica, sino más bien tengo una formación en administración y finanzas. Pero bueno, ha sido interesante entrar en la importancia de la tecnología y bueno, el programa súper interesante. Ayer estaba gratamente sorprendida con lo que habíamos hecho y con lo que se espera para las próximas sesiones. Gracias, Verónica. Muchas gracias y un gusto. ¿Y Gabriela Valencia? Gabriela, ¿nos escuchas? Gabriela Valencia. Bueno, tal vez en este momento no esté escuchando o no esté disponible. ¿Podemos seguir con Cristina Jurado? Cristina Jurado. Ok, espero que no sea de mi parte el problema de audio. Si es que es así, Johnny, o me lo pueden decir, ¿no? Si no me Sí, escuchan. se escucha claro. Escuchamos Sí, perfecto, sí, se Verónica. escucha. Ok, entonces sigamos con Francis Mar López. Estás en mute, No se creo. escucha, Francis, no se escucha. No, no estoy en su
silencio. ¿Ya me escuchan? Ajá, ahora sí te Ya. escuchamos. Ya, qué rico verlas a todas, fue lo primero que dije. ¿Cómo están? A ver, les comento súper rápido. Francis Mar López, 28 años, ingeniera en informática. Me dedico a seguridad de la información, ciberseguridad, protección de datos personales, implementación de normas ISO, auditora e implementadora de ciertas normas. Y bueno, la idea de aprender de este programa es porque en mi entorno mayormente son puros hombres. De hecho, soy la única mujer bastante firme dentro de la organización. El resto son chicas vendedoras. Entonces, la mayoría de los chicos, o todos los chicos son técnicos. Y me toca dirigirles, a veces es complicado, no, primero no hacen caso. Yo creo que les cuesta un poquito el tema de tener una mujer por encima. Y segundo, algunos son mayores que yo y me dicen, ay, esta guagua tan jovencita viene y me manda. Entonces, tengo esos temas. Sí, es complicado en este mundo de puros hombres. Y entonces la idea es poder aprender todas las habilidades y las herramientas que ustedes nos puedan enseñar. Excelente, gracias por compartir. Ya vamos a seguir compartiendo en esta sesión algunas de esas experiencias. Priscila Rodríguez. Hola, linda tarde. Soy Priscila Rodríguez, trabajo en Handytech. Tengo ya varios años de experiencia en el mundo tecnológico. Mi background es de informática también y tengo una maestría en gestión de proyectos, así que eso es a lo que me dedico. Soy mamá de 2 enanos. La primera tiene ya 7 años y estoy con mi enano que está enfermo de 3, así que también está participando. Un gusto verlas a todas. Bueno, gracias por compartir también eso, ¿no? La importancia de que podamos tener un balance entre la vida personal y laboral. Me parece también muy importante. Norma Suquillo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, un poco bajito, pero sí. Oye, ¿me escuchan un poquito mejor ahí? Ujú. ¿Cómo está? Buenas tardes. No estuve desde el principio, no se conectaba a mi computadora, entonces no sé de qué se trataba. No, no te preocupes, hubo un cambio en el link y entonces la sesión empezó un poquito más tarde y todo lo que yo ya mencioné lo vamos a seguir viendo a lo largo de esta hora y media. Claro, cuéntame cuál es la actividad porque no pude escuchar. No, no te preocupes, vamos a hacer una sesión de introducción básica, ¿no? A los conceptos básicos de género e igualdad de género. Ya, gracias. Norma, ahorita es. Solamente es. No te Sí, y escuché. estábamos haciendo una ronda de presentación. De Claro, presentación. si es que no les escuchaba de qué se trataba. Bueno, mi nombre es Norma Suquillo, yo soy ingeniera comercial y también contadora financiera. Tengo mi propia empresa que se llama Gesti, dedicada a lo que son servicios financieros, contables, legales, ¿sí? Entonces estoy en este programa también para aprender un poco de tecnología y tengo algunos proyectos que están enfocados con un sistema para que puedan ayudar a las emprendedoras, microempresarias. Excelente, muchas gracias. Gracias, Verónica. Tengo en la fila la siguiente a Marta Cecilia Paredes. Ya me había presentado. Creo que tenías la sospecha de que estábamos regresando, pero entonces ahora lo que les pediría es a quienes no pudieron presentarse todavía, que alzando la mano nos hagan su rápida presentación y a partir de allí iniciamos. Entonces ya nos hemos presentado todas. Paula Rosero. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todas. Mi nombre es Paula Rosero, tengo 26 años y yo soy técnica de ciencia, tecnología e innovación de Conquito. Un gusto volverles a ver y escuchar a todas. Un gusto. Elena Chicaiza. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Verónica. Soy Elena Chicaiza, soy científica de datos. Actualmente soy consultora en la Organización Panamericana de Salud. Analizo datos de salud
Y bueno, soy fundadora de Ladies Quito y estoy súper encantada de poder compartir estas experiencias y aprender un poco más del enfoque de género y la transversalización de género en estas actividades que hacemos en ciencia y tecnología. Muchísimas gracias. Nicole Becerra. Hola, buenas tardes con todas. Soy Nicole Becerra. Yo soy directora de tecnología en Iction. Yo soy ingeniera ambiental. Tengo 30 años y bueno, encantada de estar aquí también con todas. Un gusto. Y creo que por último tenemos a Catherine Vivanco. Catherine, creo que estás en mute. No te escuchamos. Bueno, tal vez tiene algún problema de conexión. No se preocupen, que no haya ansiedad por las presentaciones. Vamos a seguir conversando en esta sesión. Tengo a Diana L., no me sale el apellido completo, también alzando la mano para presentarse, y luego Vanessa Benavides. Diana, creo que estás silenciada. ¿Vanessa? Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Benavides. Soy docente en la Escuela Politécnica Nacional, en la Facultad de Eléctrica y Electrónica. Soy ingeniera en la parte de automatización y electrónica y bueno, tengo expectativas súper grandes del programa porque la cantidad de chicas que nosotros tenemos dentro de la facultad sí ha crecido un poco, pero todavía hay una superioridad en la parte masculina. Entonces, he estado trabajando con algunos grupos, trabajando con niñas y niños para incentivar a que ingresen a la parte de tecnología. Pero sí, siento que todavía necesito muchas más herramientas para aprender esta parte del liderazgo y porque también he tenido que asumir algunos pequeños cargos de coordinaciones y se me dificulta al ser un ambiente enteramente de hombres. Entonces, creo que todavía necesito herramientas para mejorar mi desempeño. Un gusto. Ángela León y después Jessica Morales, y creo que con eso tal vez ya terminamos esta parte de presentaciones. Hola, buenas tardes con todas. Mil disculpas por no poder encender mi cámara, tengo problemas de conectividad. Bueno, mi nombre es Ángela León, soy ingeniera en mecatrónica, tengo una maestría en Industria 4.0 y otra en Tecnología e Innovación Educativa. Tengo una empresa que se encarga de hacer temas de desarrollos tecnológicos enfocados en software y hardware, pero una de las principales ramas en las que estamos trabajando es justamente en innovación educativa, en donde nuestro principal cliente actualmente es Santillana, los cuales les vendemos nuestro programa que se llama TecPro. TecPro significa Tecnología con Propósito, que es un programa curricularizado de enseñanza de tecnología, programación y robótica, y también el tema de la implementación de espacios maker, todo basado en STEM, pero lo que buscamos hacer es que cuando ya la institución implementa las aulas maker con impresión 3D, corte láser y ruteado CNC, los y las estudiantes puedan crear tecnología, pero siempre, como les mencioné, basándonos en STEM para que la ciencia sea lo que va de primero y fomentamos mucho la tecnología por medio de la creatividad. Pero la tecnología siempre termina siendo una herramienta y lo principal es la ciencia y la creatividad. Y estoy a las órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias también. Bueno, entonces yo agradezco muchísimo, no solo agradezco la ronda de presentaciones, sino que me siento honrada de poder tener este diálogo con ustedes. Creo que efectivamente, como muchas han mencionado, siempre que he tenido una cercanía por algún motivo con el sector de la tecnología, he notado que efectivamente, a pesar de que este grupo lo demuestra, hay cambios, ha sido un sector masculinizado, no solo creo en el sentido de la mayor presencia de hombres, sino posiblemente también porque hay ciertas ideas que se conectan con la participación de mujeres en esos sectores, que son algunas de las que vamos a mirar también en esta introducción.
básica de género. Yo preparé algo que que me parece muy importante. A mí me parece muy importante que partamos siempre de un contexto, que podamos entender más o menos, porque el tiempo no nos da para hacer una sesión completa sobre el contexto de los derechos de las mujeres aquí en el país. Así que lo que he hecho es recoger algunos indicadores actualizados sobre ciertos temas claves en lo que tiene que ver con el acceso de las mujeres a diferentes sectores, pero también con algunos de los obstáculos que tenemos para ese acceso. Esos obstáculos no solo tienen que ver con el tipo de disciplina o con el tipo de profesión, sino otros que vamos a ver ahora, que voy a compartirles una presentación que además es muy reciente, que acabo de terminarla también para ser presentada a nuestro grupo focal de género del PNUD, que es el grupo de más alto nivel que tiene el PNUD en nuestra oficina, sobre el tema de igualdad de género. Entonces, espero, los datos están bastante actualizados. Me voy a saltar algunas partes porque lamentablemente no tenemos ese nivel de tiempo, pero he querido recoger algunos temas claves. ¿Cómo estamos, cómo están las mujeres en cuanto al acceso a la economía y el empleo? En PNUD tenemos una preocupación fundamental desde nuestra estrategia global de género, pero también desde nuestro plan estratégico 2022-2026, porque vemos que estamos obviamente en un momento de crisis, ¿no? Las consecuencias de la pandemia han sido importantes, especialmente en lo que tiene que ver el mercado laboral para las mujeres, que ya era un reto el acceso, ¿no? El acceso con plenos derechos, el acceso a carreras que no son tradicional, no han sido vistas tradicionalmente, históricamente como carreras de mujeres, ¿no? Lo pongo muy entre comillas, me imagino que saben por qué. Y de hecho CEPAL está hablando de un retroceso de 20 años en los alcances y los logros de las mujeres en materia de derechos laborales, pero sobre todo acceso al mercado laboral en condiciones de pleno empleo, de un empleo en buenas condiciones. Así que de la población, sin embargo, miren la contradicción de la población económicamente activa a nivel nacional, el 56.2% son mujeres, mientras que el 79.2% son hombres. Y desde aquí ya vamos a ir viendo, mientras vamos a ir analizando cada diapositiva, cómo brechas de género que sí existían ya previamente, sí se habían revertido en los últimos años con avances importantes, pero aquí los datos que yo les estoy mostrando son post pandemia. Son verdaderamente, tienen máximo un año, algunos de ellos son mucho más recientes. Ahora, en los contextos de crisis, no solo las mujeres, que ya vamos a mirar eso con más detenimiento, que se considera una población que ha sido históricamente discriminada, que históricamente ha estado en condiciones de o subordinación o de marginación. En los contextos de crisis, los grupos que tienen estas características, su acceso a derechos se vuelve mucho más complejo. Entonces, se exacerban las situaciones de discriminación, se exacerban las situaciones de violencia. Vamos a ver también cómo están las cifras en ese sentido. Y en el caso de la brecha laboral, en el tema que estamos viendo en esta diapositiva, el 5% de las mujeres en nuestro país en este momento están en situación de desempleo y frente a un 3.5% de hombres. Esto ha tenido variaciones, una post-pandemia, ¿no? Los peores momentos fueron justamente después de la pandemia. Ha habido por momentos recuperación, pero existen otras crisis que también están ocurriendo que hacen que esto siga siendo una brecha muy importante. Apenas el 27.2% de las mujeres se considera que tienen un empleo adecuado, a diferencia de 38.9% de hombres. El empleo adecuado considerándose un empleo que no supere las 40 horas a la semana, que no esté en el mercado de la informalidad, en donde
está, de todas las personas que trabajan en la informalidad en nuestro país, 60% son mujeres. La mayoría de mujeres en nuestro país en el mercado laboral, en el mundo del trabajo, para no pensar solo en el mercado laboral formal, están en el sector de la informalidad. Así que eso obviamente ya nos pone unos retos importantes en cuanto a la dependencia de otras personas para poder tener ingresos. En América Latina, por lo menos 1 de cada 3 mujeres depende de otra persona para tener ingresos propios. En la mayoría de casos, esa persona es un hombre, su pareja o un hombre de la familia. Eso aún, a pesar de todos nuestros avances, ¿no? En derechos, a pesar de todo las posiciones que están ocupando ustedes, rompiendo también estereotipos, cerrando estas brechas, de todas formas, estas condiciones aún existen. Para mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, pero especialmente indígenas, el acceso a la tierra y a los recursos naturales es un tema fundamental. Es un tema fundamental para poder acceder al resto de sus derechos. Vamos a tener un diálogo como parte de este programa con un par de lideresas indígenas espectaculares que nos pueden explicar esto con mayor detenimiento, porque es un tema número 1, digamos, de sus agendas de trabajo. Y entonces vemos que en ese sentido, apenas el 27.2% de las mujeres tienen un empleo adecuado. Ay, perdón, se me fue, ¿dónde está el acceso a la tierra? No importa. Esta cifra en realidad es de acceso a la tierra. También tenemos en este sentido preocupación por el acceso a la gobernanza del agua en estos sectores, en los sectores rurales, por la inmensa cantidad de trabajo de cuidado que ya vamos a ver lo que implica también para nosotras, las mujeres, en el acceso al mercado laboral, pero no solo el acceso, ¿no? Sino en las mejores condiciones, en las carreras que queremos estudiar y luego poner en práctica, en las que queremos acumular experiencia. Eso también es muy importante, ¿no? No solo esperar que las mujeres puedan acceder y tener un ingreso mínimo, pero que también puedan desarrollar sus plenas capacidades, ¿no? En cuanto al acceso al crédito, esto también para la mayoría de mujeres de nuestro país es importantísimo, pero es sorprendente que todavía ahora en el 2023 podamos decir que solo un 43% de mujeres tienen una cuenta en el sistema financiero frente a un 60% de hombres. Sin embargo, cada vez existe un mayor acceso a crédito. En el 2000, esta cifra es del 2022, en ese año 51,000 mujeres en todo el país accedieron por primera vez a un crédito formal. La mayoría de estos microemprendimientos. Y aquí contarles que, bueno, que en el PNUD estamos poniendo, siempre hemos puesto mucha atención al tema de microemprendimientos, pero ahora lo estamos haciendo también casa adentro y estamos tratando de generar bases de datos listados de microemprendimientos dirigidos o que sean propiedad de mujeres para que puedan tener también una participación que es muy difícil, ustedes saben en la ONU, o no sé si lo sepan, la participación en procesos de adquisiciones no es para nada un tema sencillo, es complejo por todos los requerimientos que tienen las Naciones Unidas y estamos, digamos, como se dice en inglés, walking the talk, que estamos practicando lo que predicamos o lo estamos por lo menos intentando. En cuanto al aseguramiento o el acceso al aseguramiento social, en todo el país, el 32% de la población se encuentra afiliada, 32.9%, o cubierta por algún tipo de seguro de salud. Eso es bajo para un país que se considera en el mundo del desarrollo, ¿no? Que es el mundo del sistema de Naciones Unidas, un país de ingreso medio. Y de este número, 35.2% son hombres y el 30.7% son mujeres. Ahora, si analizamos estos números frente a lo que yo les decía antes, si la mayoría de mujeres están en el sector que tienen alguna clase de trabajo, no pleno o adecuado tal vez, pero que tienen alguna clase de trabajo, están en la informalidad, creo que podemos deducir entonces, llegar a la conclusión de que la mayoría de mujeres que están trabajando de alguna manera no están teniendo acceso al aseguramiento social. Este es un punto muy importante, ya vamos a verlo con mayor profundidad ya desde los conceptos. El trabajo de cuidado humano, teníamos aquí una colega que estaba con su niño enfermo, que está participando también de esta reunión.
Y eso eso también nos dice muchísimas cosas sobre el trabajo de cuidado humano, reproducción y sostenibilidad de la vida que hacemos las mujeres. Aquí esto se llama la división sexual del trabajo. Ya lo vamos a ver mejor cuando veamos los conceptos. Cuando hablamos de las jornadas de trabajo de las mujeres, no sé si ustedes las han leído, existen a nivel nacional y a nivel del continente se hacen lo que se llaman las encuestas del uso del tiempo. Es decir, un seguimiento de lo que están haciendo las mujeres, de en qué están usando su tiempo y también los hombres, ¿no? En qué están usando mayormente su tiempo. Y entonces las conclusiones de estas encuestas hablan de dobles jornadas laborales de las mujeres. Hoy estuve en una reunión regional de mujeres rurales que hablaban, no hay doble jornada ni triple, es una jornada de 5 partes, ¿no? Es decir, un trabajo que no se termina nunca. La doble jornada laboral se refiere al trabajo que las mujeres, bueno, ahora el mundo laboral ha trabajado mucho, ustedes que están en el sector de la tecnología lo saben, pero es la jornada desde una mirada tradicional del mundo del trabajo, la jornada en la oficina y luego la jornada en la casa. La jornada cuidando, ¿no? Cuidando a los niños, a las niñas, a las personas adultas mayores, cuidando, haciendo también el trabajo de management de la casa, ¿no? La gerencia del hogar para ver qué se necesita, etcétera. Y entonces a eso se le ha considerado una doble jornada laboral porque es trabajo también y es trabajo que no solo sostiene la vida, sino que también sostiene la economía. En el caso de las mujeres indígenas especialmente, cuando se habla aquí de triple jornada de trabajo es porque también se encargan del trabajo de cuidado de la comunidad. Y entonces allí se agregan otras tareas. Estas encuestas también nos dicen que las mujeres en el país estamos destinando 22.4 horas más a la semana en este tipo de trabajo que también se conoce más como trabajo doméstico, ¿no? Que los hombres. En las áreas rurales, como les digo, esto es mucho peor para las mujeres, con jornadas sin parar a veces de entre las 16 y 18 horas al día. Ahora, también es importante mirar que cuando hablamos del tema del trabajo de cuidado, ¿no? Como lo estamos conociendo ahora, estamos pensando en que se trata de un trabajo que aunque históricamente se nos ha asignado casi como si fuera algo natural a las mujeres, en realidad estamos trabajando desde muchas organizaciones de diferentes sectores, también del sector privado, para fomentar la corresponsabilidad en este tipo de trabajo. La corresponsabilidad significa no solo al interior de la familia, no una división justa de estas tareas dentro de las familias, sino también una responsabilidad de los estados, de las empresas, para que reconozcan que existe esta doble jornada, que existe esta carga adicional para las mujeres y entonces empezar a redistribuirla. Por eso yo he puesto también un dato de lo que existe de servicios de cuidado en el Ecuador, a quiénes están dirigidos. De esto obviamente está a cargo sobre todo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La mayoría de usuarios o usuarias son niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores con discapacidades o personas que requieren de alguna protección especial. Sin embargo, del total de nuestro país, en el 2022, solo 459.597 personas recibieron este tipo de servicios que definitivamente no cubre la demanda existente. En cuanto a la participación política y la toma de decisiones, ustedes, muchas mujeres, muchas de las que están aquí están en posiciones de toma de decisiones, han hablado de las dificultades que existen a veces que sienten en los ambientes laborales por la presencia de una mujer que está en un puesto de liderazgo o en el puesto de liderazgo, a veces, ¿no? De la organización o de un equipo. Entonces, el tema de la participación es muy importante. En este caso, los datos que yo tengo son más de la participación política, que en el caso de las dignidades de elección popular en nuestro país ha ido mejorando con el tiempo. En algún momento, en el 2008 al 2014, teníamos los números más altos de parlamentarias electas, ¿no? Como les decía, en elecciones populares. Sin embargo,
también se ve que en el país hay un techo en esto, ¿no? Y no hemos superado nunca el 40%, a pesar de que hay leyes, ya vamos a ver, que son leyes de equidad o leyes de cuotas, ya vamos a ver lo que significa eso, ¿no? Que son medidas que se toman justamente para de alguna forma solventar las desigualdades. Sin embargo, yo me voy a ir particularmente a un dato que a mí me llamó muchísimo la atención de los que he recogido recientemente, y es que pasa en los órganos de control del país y también en el sistema de justicia. En Contraloría, Fiscalía, Defensoría Pública y del Pueblo, las autoridades que son hombres son el 80% frente a un 20% de mujeres. Aquí sí que tenemos una brecha importantísima. Lo mismo pasa con lo que es las funciones que son por designación directa, ¿no? Especialmente en la función ejecutiva, gobernaciones, las tendencias políticas que están mucho más cerca, ¿no? De áreas rurales, etcétera, tienen un número mayor de dirección de mujeres, pero en de 26 ministerios y secretarías, apenas 7 son en este momento dirigidos por mujeres y solo 5 de las 22 gobernaciones del país están a cargo de mujeres. Así que el problema del liderazgo y de las mujeres o de la no aceptación del mismo o de la dificultad que tienen las mujeres para llegar a estas posiciones es algo muy real. Y sobre eso yo también les quiero contar sobre un estudio que les invito a leer, está en línea. Es un estudio sobre los sesgos, normas sociales y sesgos de género que el PNUD acaba de lanzar hace un par de meses, que es un estudio que es muy decidor, pero también es muy preocupante. Lo que dice este estudio, bueno, es un estudio amplio y se concentra en muchos temas, pero en cuanto a la participación, pero sobre todo al liderazgo de las mujeres, y este es un estudio global, por cierto, no solo de Ecuador, sino que es un estudio global, así que estamos hablando de percepciones de personas en Europa, de percepciones de personas en África, en América Latina, en América del Norte. La mayoría de personas entrevistadas considera que las mujeres efectivamente son más débiles cuando ejercen un liderazgo, que son más emocionales, ideas que pensábamos que habíamos superado tal vez hace mucho tiempo, y que sí se sienten más seguras las personas cuando hay un liderazgo masculino. Así que lo que estamos viendo en esta diapositiva no es casual, no es una cosa que pasa solo en nuestro país, lamentablemente, o que América Latina tiene sus retos bien específicos que hemos visto también en las cifras previas, en los temas previos. Entonces hay un sesgo, existen sesgos de género, y ya vamos a ver lo que significa eso y cómo se pone en práctica y cómo nos afecta en la vida cotidiana, desde las decisiones que tomamos en nuestros hogares hasta cómo podemos ser tratadas en un lugar de trabajo, y también el techo, ¿no? Aquí estamos viendo el techo de mujeres parlamentarias, pero se habla, no sé si ustedes han escuchado, probablemente sí, del techo de cristal, ¿no? De que aparentemente los marcos normativos, las leyes, etcétera, nos están diciendo que podemos llegar hasta donde querramos, pero existen estos sesgos que no podemos ignorar y que, bueno, es importante combatir. Lo último que yo quisiera destacar acá es el tema de la violencia política contra las mujeres, nuestro Código de la Democracia, que es, bueno, el instrumento principal de lo que es la función electoral, reconoce 13 formas específicas de violencia política contra las mujeres. Allí están el acoso, el tema de las redes sociales para las mujeres públicas, ¿no? Que tienen una posición pública, que tienen una visibilidad alta, es muy preocupante. Así que ha sido necesario no solo reconocerlo, sino también incluir sanciones. Esta se considera uno de los obstáculos más importantes para que las mujeres avancen, no solo en lo que tiene que ver con participación política, sino acceso al mercado laboral en general. Y bueno, ya vamos a ver también justamente las cifras sobre este tema. En el tema de la violencia basada en género, lamentablemente, bueno, ustedes lo vieron ayer, así que yo no voy a profundizar en el tema porque ayer ya tuvieron sesión con las excelentes colegas de GIZ en este tema, pero sí me gustaría que nos quedemos con algunas ideas que son importantes.
Primero que esta es la violación a derechos humanos más común en todo el mundo, no solo en el Ecuador. Se habla, seguramente lo vieron ayer, de que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo o ha experimentado o va a experimentar algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Las cifras de nuestro país nos están hablando de manera general de un 60% de mujeres que ha experimentado alguno de los tipos de violencia que están reconocidas en diferentes convenciones internacionales, que obviamente son la hoja de ruta del Sistema de Naciones Unidas. Y aquí hay unas cosas, algunos temas que me parecen importantes resaltar. Primero, que existe violencia en el ámbito laboral que ha sido recogida en la última encuesta sobre este tema en el país, que por cierto ya va a ser actualizada porque es del 2019. Que la mayoría se ejerce en el ámbito intrafamiliar, la mayor parte de la violencia, que la violencia más prevalente es la violencia psicológica, y esto es muy complejo porque muchas veces muchas mujeres no estamos conscientes o no están conscientes de que están siendo víctimas de violencia psicológica, porque se trata de una forma de relacionamiento a veces entre hombres y mujeres muy normalizada, la violencia psicológica, ¿no? Y también me gustaría resaltar la especial vulnerabilidad de las mujeres viviendo con algún tipo de discapacidad. Vemos que el 78.7% de las mujeres viviendo con alguna discapacidad permanente han vivido algún tipo de violencia de género, de los tipos que ustedes pueden ver en esta diapositiva, incluyendo violencia económica o patrimonial. Que también el ámbito público, y vamos a ver también uno de los motivos frente a ello, es un ámbito no seguro para las mujeres. De 32.6% afirma haber sido violentada en estos ámbitos, y una gran preocupación también por niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito educativo, ¿no? Escuché que algunas de ustedes están en el ámbito educativo superior, y allí se observa también que existe una violencia que no es tal vez tan reconocida como la que pensamos, la violencia de pareja, ¿no? La violencia psicológica, física o sexual. Sin embargo, hay otros ámbitos en los que tenemos que mirar si es que las mujeres, si es que esto está siendo un impedimento, si es que en estos ámbitos tenemos protocolos, sabemos lo que está sucediendo con nuestras colegas, compañeras, y eso es algo muy importante también, tomando en cuenta el grupo con el que estamos trabajando en este momento. También hay que, lamentablemente, no lo he escuchado obviamente de ustedes, ya vamos a seguir conversando. Existen algunos estereotipos también sobre el tema de violencia de género, en especial que solo ocurre en hogares o solo les ocurre a mujeres con un nivel de educación bajo, o que solo ocurre en hogares en donde existe pobreza, o que generalmente esto es mucho más alto en las mujeres indígenas que en las mujeres mestizas. Sí, pero las cifras, lamentablemente, si las leemos de manera general, lo que nos están diciendo es esto ocurre en todos los ámbitos, en todos los contextos, y lamentablemente puede ocurrirle a cualquier mujer. De hecho, no lo coloqué acá, pero las cifras sobre violencia sexual son mucho más altas en las mujeres afrodescendientes y en las mujeres que se autoidentifican como blancas en el país. Así que también yo creo que lo importante en cuanto al tema de violencia basada en género, aparte de desnormalizarlo en donde podamos, es también salirnos un poco, alejarnos de estereotipos pensando que solo ocurre en ciertas situaciones extremas. Lamentablemente está tan normalizado en nuestra sociedad. Lo que sí pasa es que no siempre se hacen denuncias en ciertos contextos, de eso se hacen más denuncias que en otros. El acceso a la justicia es un problema, y la falta de confianza en el sistema de justicia hace que haya un abandono alto, ¿no? De las denuncias y los procesos judiciales. Y también eso nos dice que hace falta más que simplemente ofrecerle a las mujeres la opción de hacer una denuncia en el espacio judicial, sino que debe haber una mirada más integral. En el PNUD llamamos multidimensional de la violencia, porque es un fenómeno efectivamente multidimensional, muy complejo.
Me parecía también muy importante resaltar el tema del femicidio. Las cifras seguramente ustedes de ayer ya las escucharon en la sesión sobre violencia de género, pero hay una cosa que a mí me preocupa particularmente y es que en estudios más recientes, tomando en cuenta que América Latina es el continente con mayor número de femicidios en el mundo, que CEPAL nos está diciendo que Ecuador y Costa Rica son los dos países del continente con mayores tendencias de crecimiento de este tipo de delito y coloca especial preocupación en el caso de los dos países. Finalizar diciéndoles que es necesario ir desarrollando también mayor información sobre nuevas formas de violencia de género en el marco del crimen organizado, que la seguridad, sabemos, es una gran preocupación en este momento para todas las personas del país, hombres y mujeres, donde se están observando fenómenos que no son nuevos en el país, pero que están incrementándose, como el reclutamiento forzado de mujeres, niñas y niños, para diferentes actividades en el marco del crimen organizado y para la trata. Entonces, yo quería empezar con un contexto esta sesión, porque cuando ya lleguemos a la parte de los conceptos, creo que muchas cosas van a hacer mucho más sentido. Voy a revisar el chat para ver si es que existen. Muchas gracias. Johnny ya publicó ese estudio sobre sesgos y normas de género. Les recomiendo muchísimo leerlo, porque las cifras son verdaderamente, van más allá incluso de lo que personas que estamos trabajando en este tema por mucho tiempo nos podíamos esperar. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir al tema de los conceptos básicos, lo que llamamos en el plano del ABC de género, a menos que haya algún comentario, alguna pregunta. Agradezco mucho a Johnny por ya haber publicado ese estudio. Cualquier otro documento que yo vaya mencionando a lo largo de la conversación y que ustedes quieran tener, yo lo puedo compartir con él y así no se pierde esa información. Bueno, entonces vamos a empezar con la siguiente presentación. Y esa presentación es justamente sobre... A ver, ¿por qué se me sigue compartiendo esta? Un momentito. Ujú. Mm. Me disculpan que tengo el mouse colgado. Tecnología ayuda a veces y otras puede complicarnos un poco. Ya. Ok, vamos a estar. Listo, si es que está pasando algo extraño porque se está compartiendo una presentación que no es la que yo quiero compartir. Si quieres te envío, Johnny, la que yo quiero, porque sigo intentando compartir esa Perfecto, ¿me lo puedes y me compartir? sale otra. Puede ser un último intento. Ya es esta. No, pero mira, si ves que se, se comparte pequeña. Ajá. Si quieres, me Extraño. puedes compartir y yo comparto la pantalla desde mi compu. Ya, entonces yo voy a dejar de compartir la pantalla y en este momento te mando, ¿ya?
Esto, Janice, ya te la mandé, espero que te llegue pronto, que no sea muy pesada. Y voy a aprovechar, disculpen, para poner control sobre esa perrita que nos está interrumpiendo la reunión y meterla a la casa y hasta que le llegue la presentación a Johnny. Un segundo, gracias. Me avisas, Johnny, cuando te haya llegado y la puedas empezar a compartir. Todavía no. Ya te debe llegar, ya está enviado. Listo, la estoy abriendo. Perfecto, gracias. Listo, ya la tenemos en pantalla. Excelente, muchas gracias, Johnny. Bueno, entonces, estos son los temas que voy a intentar que abordemos. Afortunadamente vamos a tener con ustedes otras sesiones, entonces yo también, por temas de tiempo, voy a ir calculando algunos temas que podríamos también abordar en las siguientes. Podemos pasar a perdón, solo decirles, voy a hacer una mención breve a nuestra estrategia global. Nos vamos a concentrar sobre todo en los conceptos básicos, lo que llamamos el ABC de género en PNUD. Sí, y voy a intentar que empecemos conectando con nuestra experiencia personal. Creo que esto en los temas de igualdad de género es fundamental porque, como yo les decía antes en la presentación anterior, estamos viviéndolo en la cotidianidad. Como mencionaron en un par de las presentaciones, también quisiera presentarles por lo menos de manera fundamental lo que es la estrategia de transversalización del enfoque de género y algunas estrategias
que según lo que me contaban en sus presentaciones, en sus organizaciones, creo que pueden serles de utilidad para fortalecer sus liderazgos, pero también para asegurarse de que esta perspectiva esté incorporada. Si es que nos diera el tiempo, podemos ver algunas cifras que me parecen importantes en cuanto a la situación de las mujeres en el continente. Bueno, podemos seguir. Bueno, lo primero que yo quería mencionar es que para PNUD el tema de igualdad de género es un mandato. El PNUD tiene un mandato amplio, pero esta definitivamente es una de sus prioridades. Y no solo como PNUD estamos trabajando con nuestros socios, con los gobiernos, con nuestros socios implementadores para eliminar las desigualdades de género, que significa obviamente para el PNUD para que todos nuestros esfuerzos de desarrollo, como ustedes saben, o no sé si lo sepan, el PNUD tiene un mandato sobre todo en desarrollo sostenible. Que este desarrollo sostenible que construyamos tome en cuenta las experiencias, necesidades y contribuciones de las mujeres. Y como les digo, es un mandato de la organización. A nivel interno también. A nivel interno, PNUD intenta promover una cultura donde las personas sean respetadas y valoradas, donde todos, todas nos sintamos a salvo, incluidos. El tema de la inclusión es muy importante y las personas tengan el mismo acceso a las oportunidades sin importar si es hombre o si es mujer. Podemos seguir. También contarles que, bueno, que PNUD en su personal tiene un 53% de mujeres trabajando y nuestras dos representantes, nuestra representante nacional y nuestra representante adjunta son mujeres también. Bueno, yo aquí en este gráfico lo que quisiera es que simplemente lo miren, vean los conceptos, las palabras que están allí colocadas, que son algunos conceptos que yo llamaría conceptos de partida. Y más bien allí escucharles si es que hay alguno que les parezca absolutamente, que les parezca familiar u otros que no les parezcan familiar de ninguna forma. Perdón, Verónica, no sé si me escuchas. Por ejemplo, el término transversalización o mainstreaming, la verdad no sé a qué se refiere. Si nos puedes comentar un poco de qué se refiere ese concepto. Lo vamos a ver, Ok. pero me anoto aquellos que ustedes piensen que tal vez son menos familiares, porque eso es muy importante. Y también los que son familiares, porque tal vez ustedes ya han recibido antes charlas sobre los temas de género, ¿no? Por lo menos contarles que el término interseccionalidad que está aquí a la izquierda en rojo, puede ser todavía muy complejo, no solo de comprender, pero también de poner en práctica en la gestión de los proyectos, en la implementación de los proyectos, no solo en la implementación, sino incluso ya desde el diseño de los proyectos, y eso es algo que incluso como PNUD también estamos aprendiendo, ¿no? Y sobre eso también vamos a conversar en esta sesión. Si es que les parece bien, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Ahora, esta es la comprensión más, disculpen, voy a detener la cámara porque me sale que mi conexión es inestable, pero seguimos. Para comprender el tema de igualdad de género, tenemos que partir desde aquí, desde lo que tenemos en esta diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos en esta diapositiva? Lo que tenemos aquí son las palabras sexo y género. ¿Por qué es tan importante que podamos comprender la distinción entre estas dos palabras, lo que implican, lo que han implicado obviamente en nuestras propias vidas y las implicaciones que tienen en las desigualdades y las brechas de género que hemos visto ya que son reales, que existen en este preciso momento en el contexto que yo les mostré antes.
esto lo vamos a ir, obviamente, conversando con ustedes. ¿Por qué son importantes estos conceptos, no? El concepto de sexo, ¿qué es? Son las características biológicas, ¿no? Con las que nacemos. Mientras que en el caso de género, bueno, ahí interseccionalidad me dicen que no han escuchado, gracias. Estoy al mismo tiempo tratando de ver el chat. Mientras que en cuanto al tema de género, ya estamos hablando de una construcción social. Es decir, lo de sexo, el tema del sexo es biológico, ¿no? Nacemos hombres, mujeres, o también existen, por supuesto, personas de intersex. Pero el género ya se trata de una construcción de cómo comprendemos que deberían ser las mujeres y cómo comprendemos que deberían ser los hombres, básicamente, ¿no? Eso significa que es una construcción social. Que sea una construcción social, yo creo que también nos puede poner en una posición optimista. ¿Por qué? Porque frente a las cifras que hemos visto anteriormente, si es que se trata de una construcción social, también podemos decir que podemos transformarla. Y ya la hemos transformado. Ya hemos visto transformaciones. Somos resultado de muchas transformaciones, también las mujeres que estamos aquí. Pero lo importante es eso, comprender que son dos conceptos diferentes, muchas veces son equiparados, y esa equiparación también a veces se usa para justificar la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? El asignar características a las mujeres, a los hombres que aparentemente son naturales, de la naturaleza misma del ser hombre, de la naturaleza misma del sexo masculino o del sexo femenino, cuando en realidad no es así. Ahora también lo que se dice en esta diapositiva es esto va variando, ¿no? Esto va variando en cada cultura, en cada sociedad, dependiendo del momento del tiempo de la historia en el que estemos. Sabemos que este es un momento de la historia que tal vez para las 25 mujeres que me parece que estamos aquí conversando, es un momento de la historia en la que hemos podido tal vez tener un mayor acceso a unos determinados derechos que nuestras ancestras, que nuestra madre tal vez, que nuestra abuela. Entonces, por supuesto, esto va cambiando. Lo que lamentablemente, como también lo vimos en la cifra, no ha ido cambiando es que la construcción de lo masculino y de lo femenino va en detrimento de las mujeres, ha ido en detrimento de las mujeres porque siguen colocadas en una posición de desigualdad, por lo menos en los temas que son pocos, ¿no? Los que yo les pude mostrar que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos a ser mujeres y cómo aprenden los hombres a ser hombres? A través de lo que también podemos ver en la diapositiva, a través de ciertas creencias, a través de ciertos valores, de ciertas normas que se nos enseñan en el proceso de socialización de género. Entonces, nacemos, ¿no?, con un determinado sexo y después, inmediatamente, empieza lo que es el proceso de socialización de género, que se expresa en lo que consta en la diapositiva, en una serie de creencias, valores, normas, que además se convierten luego en prácticas que normalizamos, que adoptamos ya casi sin cuestionar, ¿no? Y en esto, y quiero recalcar esta idea porque hacer un análisis puramente de los conceptos sin conectarlo con la realidad, y por eso hice esa presentación primero del contexto, a veces nos deja un poco sin conectarnos mucho con esos conceptos, ¿no? Entonces, lo que quiero recalcar es que esto tiene determinadas consecuencias, que tiene consecuencias muy concretas, que sí, que puede parecer que es simplemente la construcción de lo masculino y lo femenino y explicarlo de esa forma, pero esto ha generado desigualdades históricas y discriminación en todas las culturas. No existe una cultura en el mundo, o tal vez habrá por ahí algunas experiencias diferentes, pero que no son la regla, en la que las mujeres no hayan estado en esta posición
de subordinación, de discriminación, o que no lo estén todavía. Las cifras de violencia de las que yo les hablaba a nivel global, 1 de cada 3 mujeres, que es algo que en Naciones Unidas tenemos muy presente, no es una cifra solo para América Latina o solo para determinados continentes, es la cifra global, es el promedio global que se calcula. Existen cifras altísimas de violencia contra las mujeres en España o en Dinamarca. Lamentablemente en América Latina tenemos las más altas, se considera el continente más inseguro para las mujeres, pero lamentablemente la conclusión está en todas partes. Así que tomen estos conceptos y tratemos de irlos comprendiendo, pero también en función de sus consecuencias. Podemos seguir. Ahora, ¿cómo es que se construyen estas desigualdades de las que yo hablo? Y me gustan mucho estas diapositivas, les comento, porque también son muy didácticas, creo que no son muy complejas, especialmente cuando se tiene una charla corta de introducción al tema de género, como la que estamos teniendo. Y bueno, ¿cómo se construyen las desigualdades? Como decíamos, nacemos obviamente con un sexo determinado y a partir de allí se nos asignan unas características diferentes. En la diapositiva ustedes ven a mano izquierda abajo, ¿no? Y a lo largo de la vida, porque esto es más o menos un mini ciclo de vida, ¿no? Primero tenemos a la niña y a las niñas, a los niños de un lado y del otro haciendo diferentes tareas. Y entonces vemos que lo femenino se asocia aquí más al ámbito privado, ¿no? Al ámbito de la casa. Mientras que lo masculino en esta construcción de género dominante, ¿no? De la que también somos parte, los hombres están más en el ámbito público. Especialmente aquí lo vemos con claridad, ¿no? Sabemos, sí, y siempre lo voy a seguir mencionando, sabemos que esto ha ido variando, que hay transformaciones, pero en la generalidad, en la construcción de lo que ha sido el concepto de género, la socialización, especialmente de género, sigue siendo igual. En los datos sobre violencia de género que pudimos observar, esos datos nos dicen que no ha cambiado tanto tal vez este escenario. ¿Y por qué lo conecto con el tema de violencia de género? Lo conecto con el tema de violencia de género porque hay una norma social, una de las normas de las que yo hablaba, ¿no? Una norma respecto de la pertenencia o no de las mujeres al espacio público. Hablábamos también de la violencia política que sufren las mujeres, ¿no? Que participan en ese ámbito. Como eso ha sido incluso reconocido en nuestro Código de la Democracia, en nuestro país y en diferentes también instrumentos internacionales sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mujer que empieza a estar más en el espacio público? Está rompiendo una norma. La mujer está rompiendo una norma porque en la socialización y en estas ideas preconcebidas que tenemos sobre género, se nos asigna el espacio más de la casa, como el espacio no solo en el que debemos habitar, pero en el espacio en donde están nuestras tareas, las que debemos hacer, ¿no es cierto? Aquí en esta diapositiva podemos ver que en la segunda, mientras que el niño está afuera, de pronto en el jardín con herramientas, no sé, la niña está más bien barriendo, y luego vemos a una mujer sirviendo una comida, probablemente a la familia, y vemos a un hombre hablando en público, ¿no? Así que uno de los grandes avances sobre la comprensión de la importancia de los trabajos de cuidado, de los que yo les hablaba también antes, que han sido conocidos antes como trabajo doméstico, que a veces en la mayor parte de veces no es remunerado, obviamente, pero también existen trabajadoras del hogar que son remuneradas. Lo que ha sucedido con este trabajo es que siempre fue desvalorizado, no se le ha dado un valor menor al trabajo que se hace en el ámbito público. Entonces, al darle un valor menor a ese trabajo, al estar la mujer o al haber estado la mujer históricamente más
destinada al espacio privado por cómo se socializó el concepto de género. Entonces, y al darle menos valor a las actividades de cuidado, al trabajo de cuidado, estamos pasando por alto la importancia que tienen este trabajo para el sostenimiento de la vida, primero, el aporte histórico de las mujeres, no solo al cuidado de las personas, al cuidado de las comunidades, sino de las mismas, del crecimiento de las mismas economías. Porque a nivel global, me parece que la última cifra que leí de CEPAL, si es que empezáramos a pagarles a las mujeres por este trabajo, porque es un trabajo que se está haciendo a nivel de los hogares, entonces esto correspondería a 18 billones del PIB global. Este trabajo de preparar a las personas, especialmente a los niños, a las niñas, ¿no? A los hijos, las hijas, a la pareja, a prepararles para el mercado laboral, el ámbito educativo en un caso, el mercado laboral en el otro caso, el tener la ropa limpia, el tener una buena alimentación, el asegurarse de que todo lo que sea necesario para que las personas funcionen básicamente es el trabajo de cuidado, es un trabajo. Y si no existiese, ¿cómo estarían las personas preparadas para poder desarrollar sus mejores capacidades en esos ámbitos? Entonces es un trabajo importante, pero históricamente sabemos que se le ha dado menos valor. Esto se refleja incluso en los salarios que han tenido históricamente las trabajadoras del hogar, las personas que sí contratamos para nuestros hogares, aunque contratar es mucho decir porque la mayoría históricamente ha estado sin contrato. El tipo de salario que se le ha dado a estas personas, porque ese trabajo no se valora, no se ha valorado. Es muy reciente en la historia de nuestro país que se reconoce incluso a nivel constitucional este trabajo como un trabajo productivo. Y es muy reciente también la ratificación por parte del país del convenio 189 de la OIT que reconoce al trabajo doméstico como un trabajo. Y esto estamos hablando de solo unos pocos años atrás, unos 5 o 6 años atrás. También es muy reciente que se reconozca que las personas que trabajan en este ámbito, que son el 98% mujeres, tienen derecho a un salario, a vacaciones, a un contrato y obviamente a no sufrir violencia en su espacio de trabajo. Obviamente también se ha reconocido, por lo menos en el nivel legal, que no deberían ser contratadas menores de edad para este tipo de trabajo. Ustedes no sé si tienen en su memoria, yo sí lo tengo, lo común que ha sido en nuestra sociedad, que niñas sean básicamente sacadas de sus familias para trabajar en otras familias en las tareas domésticas o del hogar, sin ninguna clase de protección. Recientemente también la Organización Internacional del Trabajo ha ratificado un convenio en nuestro país del 190, en donde se reconoce la especial vulnerabilidad de las mujeres que hacen este trabajo frente a la violencia y el acoso en el espacio laboral. Así que como ustedes pueden ver, y espero que esto les ayude, a mí me gusta conectar estos conceptos con la realidad y no la realidad necesariamente de hace 100 años, de hace 20 años, de nuestra realidad, de lo que está pasando en este preciso momento respecto, por ejemplo, del tema del trabajo de cuidado y de cómo, si es que las mujeres históricamente se les asignó el ámbito privado, entonces, ¿qué pasa cuando se sale una persona de la norma? Y no solo en el tema de género, ¿qué pasa cuando nos salimos de una norma? Cuando no cumplimos una supuesta regla, va a haber una sanción. Entonces, muchas de las reacciones que hay frente a las mujeres en el ámbito de la política, las mujeres políticas, la incesante violencia que viven, por ejemplo, en redes sociales, tal vez tiene que ver también no solo con el tema, bueno, el tema de redes sociales, ustedes en el ámbito de la tecnología deben tener debates muy interesantes al respecto, pero en el caso de las mujeres que están en la política, tiene mucho que ver con que están saliéndose de una norma, están en un espacio que no les ha pertenecido históricamente, en donde incomoda su presencia.
así como la presencia de ustedes incomoda en el ámbito de la tecnología probablemente, especialmente las que dijeron que sienten que los hombres no les hacen caso cuando están en un puesto de liderazgo. Y este ejemplo en particular me gustó mucho para el tema que ustedes están trabajando, que ustedes están abordando, y se están saliendo de la norma. Lo dijeron al principio, eran espacios masculinizados, poco a poco van dejando de ser masculinizados, pero el que hayan sido espacios masculinizados y que el hecho de que haya ahora mayor presencia de mujeres es muy importante, pero probablemente existe algo de sanción social por salirse de esa norma, no por estar en espacios nuevos. Y en el caso de las mujeres políticas, eso, como les decía, es muy claro, es muy evidente. Entonces, para repasar esto de cómo se termina la socialización de género y la misma construcción del concepto de género termina generando desigualdad, por lo que ya hemos mencionado, pero también porque normalizamos estas ideas, porque ya las naturalizamos, las convertimos parte de nuestra cotidianidad y ya vamos a ver exactamente de qué ideas estamos hablando. No sé si aquí alguien tiene un comentario o alguna pregunta. Hola, Sí, ¿quién es? Disculpe, bueno, yo no no tengo puedo ver. específicamente una pregunta acerca de esta última parte, pero sí, antes de entrar a la lámina número 6, se habló o había la data de que Latinoamérica es el continente más peligroso para ser mujer. Entonces, un poco mi pregunta va hacia, no sé, en Medio Oriente, es más peligroso ser mujer en Latinoamérica que en Medio Oriente, tomando en cuenta pues igual todos los procesos y las condiciones en las cuales ser mujer en esta parte del mundo también es súper complicado. Sí, es una muy buena pregunta. Yo me estaba basando en las cifras de femicidios en América Latina y en los datos de violencia de género que tenemos en el continente. Y en ese sentido, en comparación incluso con Medio Oriente, con otros continentes, las cifras en América Latina, especialmente en femicidios, son preocupantemente más altas. Gracias. De nada. Bueno, entonces podemos seguir. Morales también tiene la... Perdonen, voy a irme al principio porque no veo las manos alzadas. Ya, Jessica. Sí, solo como comentario más que como pregunta, es a mis compañeras que están aquí escuchando y siendo parte de este programa, es que si bien ahorita nos están socializando cifras, estadísticas, análisis que han hecho organizaciones especializadas en el tema, no hay que olvidar que nosotros somos como que el resultado de todas esas mujeres que lucharon en su momento, porque todos los ejemplos que estaba mencionando Verónica actualmente no solo son cifras, sino que está pasando en la cotidianidad y el hecho de que nosotras nos estemos involucrando es un factor de cambio. Y eso es lo que nosotras tenemos que hacer, modificar esa regla. Hay que modificar, así nos cueste, nosotras podemos, y que estas cifras que sea como que uno de esos motivantes para generar el cambio, porque todo lo que está mencionando no solo es un discurso, sino que actualmente está pasando. Y si es que nosotras no nos involucramos, no asociamos este empoderamiento desde nuestro espíritu, no, todas esas luchas que hicieron anteriormente las otras mujeres va a quedar ahí en medio camino. Entonces, eso es como que una reflexión asociando de lo que ahorita está compartiendo y quería comentarlo con las demás compañeras. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Qué importante lo que has dicho. Una parte, bueno, una dinámica que hubiéramos hecho si hubiéramos estado en persona, ahí que me gusta mucho, es honrar a las ancestras, ¿no?
porque efectivamente ninguno de los derechos nos los han regalado, han sido conseguidos, han sido luchados. Y allí tienen un lugar especial nuestras ancestras, ¿no? Que tenían, bueno, estamos en este momento teniendo esta conversación, que seguramente no hubiera sido una conversación posible tal vez para mi abuela, o tal vez ni siquiera algunas cosas se hubieran cuestionado respecto de los roles, por ejemplo, que estamos hablando. Así que eso es algo importantísimo y romper patrones, romper normas que no son justas no es fácil, ¿no? No es fácil. Ustedes, me gustó mucho la presentación inicial y por eso la sigo trayendo a colación, porque lo que ustedes expresaron de resistencias, por ejemplo, en sus lugares de trabajo, tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con que tal vez ustedes están asumiendo roles que no se consideran que deberían ser asumidos por mujeres cuando ustedes y yo sabemos muy bien que eso no es así, ¿no? Es un estereotipo y ya vamos a ver otros estereotipos que nos afectan en el día a día, en nuestra cotidianidad. Muchas gracias por ese aporte, Jessica. Pamela. Gracias. Bueno, ahora que mencionabas el tema de estas normas que hay en el mundo de la política, trabajado en el mundo de la política y también haciendo tecnología, ¿no? Gestionando tecnología. Entonces, realmente también he encontrado como que esta resistencia, un poco incluso sexualización, estando como que como una figura de alguna manera política. Y me gustaría preguntar si es que, bueno, primero, es súper bueno escuchar que no soy yo, ¿no? Sino como que pasa y bueno, he escuchado como que es bueno como entender que esto es más grande. Y quisiera ver si es que hay herramientas para que nosotros podamos enfrentar estas como castigos por no cumplir la norma. Sí, muchas gracias. Estaba hablando Pamela, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Pamela. Primero, me encantó lo que acabas de decir y los espacios, por eso, de introducción a los temas de género, yo siempre los planteo desde nuestras cotidianidades también, desde los hechos y también luego desde nuestras cotidianidades, para que no nos parezcan algo lejano, que de pronto está pasando por ahí, pero nos está pasando cuando dijiste no soy solo yo. Me ha gustado mucho porque me siento absolutamente también feliz de que no solo estemos ahorita escuchando una introducción al tema de género, es el nombre técnico, pero nos estamos acompañando también de cierta manera, ¿no? La construcción de liderazgo entre las mujeres es diferente a la construcción de los liderazgos masculinos y espero también que cuando podamos ya abordar la parte de liderazgos específicamente, podamos ver que podemos construir las mujeres liderazgos diferentes. ¿Y cómo podrían ser esos? Acompañándonos. Y ahí hay un término una palabra que es fundamental, que es la sororidad, ¿no? Que es la hermandad entre las mujeres. Las mujeres, cuando empezamos a conversar entre nosotras, nos damos cuenta de que nos están pasando a una y a la otra lo mismo. Tal vez en diferentes espacios, tal vez incluso a veces de diferentes culturas, pero nos están pasando cosas muy similares. Creo que la primera herramienta es hablar del tema, no dejar que se ponga ahí bajo la alfombra. Muchas veces cuando nos quejamos, bueno, no es una queja, cuando protestamos por desigualdades, nos pueden responder que no, que ya está todo bien, pero si ya tienen el derecho a esto, al voto, y ya hacen esto, ya trabajan, ya hacen lo que quieren, ¿no? Ya vimos lo que está pasando en la realidad en las cifras. Esas cifras no son de hace 10, 15, 20, 50 años, son de ahora. Entonces, creo que la primera herramienta es conversarlo, colocarlo sobre la mesa en nuestros espacios de trabajo. Sé que no es fácil. Yo misma sé que es un tema que incomoda a muchas personas, no solo hombres. El machismo no es un fenómeno que les ocurre solo a los hombres, también a las mujeres. Lo tenemos interiorizado de muchas maneras en esta socialización de género que hemos hecho desde que, bueno, llegamos a este mundo básicamente. Ya hemos ido aprendiendo ciertas cosas que es difícil desaprender. Pero creo que hay que colocar el tema sobre la mesa. Si vemos que en nuestros espacios laborales o en el ámbito en el que estemos, existen prácticas que nos colocan en una situación o de desigualdad o de no respeto a nuestro trabajo, de no poder acceder a las mismas oportunidades.
que personas que están en nuestro ámbito, entonces creo que hay que colocarlo sobre la mesa. Tener discusiones que no necesitan ser acusatorias, pero discusiones constructivas, discusiones que vayan poco a poco convirtiéndose en prácticas bien concretas, ¿no? Yo les decía, les contaba el esfuerzo que estamos haciendo en PNUD en este momento de generar, de identificar microemprendimientos de mujeres a quienes podríamos contratar en ciertos procesos de adquisiciones y de esta manera también apoyar no solo con proyectos, con los proyectos que tenemos obviamente como organización de desarrollo, pero en nuestra misma dinámica diaria de la oficina, ¿cómo podemos apoyar a las mujeres? ¿Cómo podemos de una manera real apoyar a las mujeres en el tema de adquisiciones, en el tema de recursos humanos? Nos aseguramos de que siempre existan preguntas sobre igualdad de género en las entrevistas que hacemos. Y les cuento, también quisiéramos, dice, nos ha hecho muy difícil es identificar a aquellas mujeres que pudieran participar en ciertos eventos sobre algunos temas que también son bastante masculinizados, por ejemplo, en el área de energía, en el área de ambiente, porque a veces terminamos con paneles, ¿no? En eventos donde solo hay hombres. Y de esa manera no estamos apoyando a las mujeres, a que las voces, los conocimientos, las contribuciones que las mujeres definitivamente están creando sean visibilizados. Entonces, hay cosas muy concretas que podemos hacer, yo creo, en el día a día y ahora herramientas ya mucho más formales, les diría yo. También eso es algo que vamos a ver, el tema de la transversalización. Y allí también hay ideas muy, muy poderosas sobre cómo incorporar esto de manera concreta, más allá del discurso, porque en nuestras organizaciones, en donde estemos, nos pueden decir, sí, por supuesto a la igualdad, por supuesto no a violencia, por supuesto nadie está de acuerdo con la violencia contra las mujeres en el discurso, pero luego pueden haber también de microagresiones en los espacios de trabajo, pueden haber situaciones que nosotras identificamos bien como discriminatorias hacia nosotras, pero tal vez el resto de personas no lo ven tan así. Así que yo creo que es un ejercicio de ponerlo sobre la mesa, un aprendizaje y luego ya tomar medidas más concretas que vamos a ir viendo. Voy a tener que irme apresurando porque yo podría conversar sobre esto por muchas horas y no tenemos muchas horas, por lo menos hoy. Entonces, repasemos algunos ejemplos. Creo que con ustedes esto va a ser un poco más sencillo. Podemos avanzar en esta diapositiva, Johnny. ¿De qué es lo social y qué es lo biológico? ¿No? Entonces, esto con todos los grupos con los que trabajo, yo también hago la inducción de las personas nuevas en el PNUD sobre el tema de género. Y podemos ir hasta el final de la lista, creo que es un poco más larga. Entonces, aquí lo que vemos es qué es lo biológico y qué es lo social. En la mayoría de casos, con la mayoría de grupos, esto especialmente luego de la introducción, la diferencia entre sexo y género, la socialización, las normas, la construcción social del género, queda un poco más claro, ¿no? Así que yo a ustedes más bien les preguntaría de esta lista, ¿qué no queda tan claro que es biológico o es social? Si quieren, alguien puede voluntariamente ir leyendo y como grupo podemos ir respondiendo colectivamente. Voluntariamente o al azar, según vea yo aquí en los nombres que tengo enfrente mío. Pamela. Hay dos Pamelas, ¿soy yo? Sí, es la que se le prendió el cuadrito, sí. Ok. Las mujeres puedan quedar embarazadas. ¿Esto respondemos todas o respondo? Sí, podemos responder todas al mismo tiempo, como quieran. Es biológico, ¿no? Si quieren pueden poner en el chat. En el chat también. Ya, la primera biológico. La segunda, las mujeres son responsables de la casa y de los niños. En el chat podrían poner si es que es biológico o social. Social, lo ponen, muy bien. Los hombres tienen el pelo corto, las mujeres tienen el pelo largo. Social. Social. En Ecuador, muchas mujeres ganan menos que los hombres. Social. Social. Sí. Las mujeres dan de mamar. Biológico, efectivamente. Las mujeres en muchos países son a menudo comerciantes o contadoras, pero en otros países estos trabajos solo lo realizan los hombres.
Esto es bastante social. Sí. Los hombres generalmente tienen la voz más grave que las mujeres, por ejemplo, cuando cantan en un grupo o cuando hacen discursos públicos o dan órdenes en voz alta. Esta es la pregunta que más me gusta de esta lista porque genera algunas conversaciones interesantes. Hay un tema, especialmente de mujeres lideresas, ¿no? Que están en posiciones de liderazgo o que quieren, les interesa estar en posiciones de liderazgo. No sé si es algo que ustedes han trabajado ya, pero se trabaja mucho el tema de la voz. Yo he trabajado con mujeres de diferentes sectores, de pueblos y nacionalidades indígenas o afrodescendientes, o mujeres que por A o B motivos se les hace difícil alzar la voz, de hecho decir su opinión, alzar la mano en una reunión y expresar una opinión. Y mientras que eso es un poco menos común en el caso de los hombres, ya vamos a ver también cómo afecta el machismo a los hombres. Porque también, a pesar de que podría ser biológico, ¿no? Que los hombres tienen una voz más grave, pero también hay otra cosa, y es que a los hombres se les presiona desde también en este proceso de socialización de género para que impongan su voz, ¿no? Un hombre con una voz muy delicada puede ser objeto de bullying, ¿no? Un hombre que tiene una voz muy bajita o que no está expresando todo el tiempo su voz o su opinión. En ciertos ámbitos, no sé, en los ámbitos masculinizados en los que ustedes decían, en los que están trabajando o han estudiado, si es que les ha costado o les ha costado 10 veces más alzar la voz para que les escuchen. Como les digo, con muchas mujeres, el primer momento del trabajo en derechos de las mujeres, especialmente mujeres que no tienen conciencia de los derechos que tienen. Una de las cosas que se trabaja es en la importancia de la voz. La importancia, ¿no? También he conocido mujeres con una voz bien grave y bien altísima, ¿no? Entonces esto también es un poco, puede variar, pero más allá de eso, yo creo que lo importante aquí es la importancia de la voz, de expresar nuestra opinión, de asegurarnos de que somos escuchadas y de que si no somos escuchadas, entonces evaluar un poco por qué no estamos siendo escuchadas. Así que por eso les decía que me gusta esta última. Es el típico habla como hombre, exacto, ¿no? O si en una reunión de pronto hay una mujer que es la jefa y tiene una voz que es fuerte, que es imponente, entonces también está el estereotipo de mandona, ¿no? O machona. Así que esto tiene una parte social que es muy fuerte también. O las mujeres que se ríen muy fuerte. Recién veía un TikTok que supuestamente, bueno, es chistoso, en donde alguien decía, bueno, las mujeres que se ríen demasiado alto, ¿no? Se ríen como señoritas, ¿no? Así que este ámbito de la voz y de cómo sonamos en el mundo, de si queremos ir silenciosas por el mundo o si queremos que se escuche nuestra voz, también tiene mucho de social, me parece. Bueno, no sé si hay algún comentario al respecto, porque esta pregunta, les juro, siempre genera mucha conversación. No, bueno, entonces podemos ir a la siguiente diapositiva. Y bueno, yo aunque sabía que iba a estar con un grupo de mujeres, quise dejar este listado. No, sí, vamos al tema de los hombres. Sí, quise dejar este listado porque es importante también mirar cómo afecta el machismo a los hombres. Obviamente, y las cifras ya las hemos visto, si hablamos de brechas o de privilegios dentro de un sistema sexista, machista, los hombres están en posiciones de privilegio, ¿no? En el ámbito laboral, en cuanto a la carga de trabajo de cuidado. De todas formas, hay algunas cosas que cuando hemos hecho este ejercicio con grupos mixtos, ¿no? Con colegas del PNUD, etcétera,
hay muchos que se han sentido altamente identificados con esta lista, ¿no? Y sobre todo la presión que dicen sentir de hacer el rol siempre de protección, de protector, de, de proveedor también de sus hogares y de asumir ciertos comportamientos de riesgo, aunque la mayoría decían, especialmente en la adolescencia, en esa etapa en la que tal vez hay una mayor presión, pero también allí yo vi algo muy generacional, ¿no? Una diferencia grande entre hombres más jóvenes y entre hombres tal vez de otras generaciones. De todas formas, me parece importante hablar de esa presión sobre el rol de protectores y proveedores y de los comportamientos de riesgo. Hay un estudio de la OMS sobre masculinidades, de la Organización Mundial de la Salud sobre masculinidades del 2019, que es muy interesante porque rompe muchas ideas también sobre cómo la construcción de esa masculinidad dominante, ¿no? Que vimos, ¿no? En la primera diapositiva expresada en ese dibujo, de tener que liderar, de tener la voz fuerte, también se expresaba en otras cosas que están aquí en este listado, y es el tener que saber arreglar absolutamente todo en la casa o en el carro. Y en este estudio que les digo de la OMS, se cuestiona también esta idea que tenemos de que las mujeres vivimos más que los hombres, ¿no? Tenemos vidas más largas. Entonces eso yo lo he escuchado toda la vida, de todas, en diferentes espacios, en la familia o en todas partes se dice, ¿no? Que las mujeres siempre viven más. Pero este estudio lo cuestiona y dice, bueno, obviamente estas presiones sociales para cumplir estos roles generan mucho estrés, generan un impacto en la salud de los hombres. Por un lado, los comportamientos de riesgo sexual, los comportamientos de riesgo en general, ¿no? Eso de retarles a los hombres a hacer ciertas actividades que tal vez las mujeres no pensaríamos dos veces en hacer, porque primero no estamos siendo presionadas y segundo, en nuestro proceso de socialización de género tal vez ni aprendimos a hacerlas, ¿no? Así que yo quería poner esta diapositiva también para que veamos que las presiones no nos convienen, y tal vez para Pamela, que preguntaba, bueno, pero también qué podemos hacer. Yo creo que en las conversaciones, cuando pongamos estos temas sobre la mesa, también podemos decir, esto no le conviene finalmente a nadie. Obviamente hay privilegios que los hombres sostienen, que hemos visto en las cifras, pero también existen estos otros temas, ¿no? La imposibilidad de expresar sentimientos, yo, como repito, en las generaciones, esto va cambiando también generacionalmente, la necesidad constante de demostrar hombría, liderazgo. Yo lo he visto en muchos equipos, la necesidad de los hombres de siempre tener una opinión y de tener una opinión fuerte. Mientras que para las mujeres está bien en una reunión quedarse calladas y no decir nada, ¿no? Nadie les va a tildar de menos mujeres a las mujeres que hacen eso, pero puede ser que sí, a los hombres se les tilde de menos hombres. Las personas de las diversidades sexogenéricas, los hombres que muestran comportamientos más cercanos a esta construcción de lo femenino, ¿no? Que veíamos que de pronto preferirían quedarse en la casa, que preferirían dedicarse a las tareas de cuidado, pero que se preocupan de cómo eso se puede ver socialmente, ¿no? Ahí está la norma y ahí podría haber una sanción. La sanción podría venir de la misma pareja, de una desvalorización de los hombres porque no llegan a estas, porque no son protectores, porque no son proveedores y porque no son capaces de asumir comportamientos de riesgo. Entonces, claro, aquí tenemos algunos ejemplos muy específicos, pero las ideas generales que yo quería poner sobre la mesa, sobre esta lista, eran esas. No sé si sobre eso quieren hacer algún comentario. Si quieren pueden tomarse un par de minutos para leerlas mejor.
Bueno, y aquí comentarles, ¿no? Que en la 9, en la pregunta 9, que es, ¿consideras que está bien hacer comentarios sobre el físico o la forma de vestir de una mujer, que es una manera de halagarla? Aquí, generalmente, lo que yo he notado es que se generan resistencias tanto frente a eso, a esta pregunta, tanto en hombres como en mujeres, los hombres sintiéndose atacados, ¿no? Como si se les estuviera llamando constantemente agresores o caracterizándoles constantemente como agresores, y en el caso de las mujeres, diciendo, bueno, pero si mi amigo, si alguien me dice que hoy día me veo muy bien, ¿qué tiene eso de malo? Esta es una exageración. Entonces, allí mi explicación es, en un espacio seguro, en un espacio de confianza, ¿no? En un espacio que sabemos que es seguro, aunque bueno, como mujeres lamentablemente a veces nos toca estar alerta todo el tiempo, pero en un espacio seguro, en una relación de confianza. Obviamente que esto no tiene nada de malo. Estamos hablando de ámbitos en los que esto es absolutamente inapropiado, ¿no? Como el ámbito laboral, en donde ya sabemos las mujeres que otra de las presiones sociales que existen es una excesiva atención a nuestro físico y a cómo nos presentamos físicamente. Esto en el ámbito laboral se usa muchas veces para restar valor al valor, valor a la palabra de las mujeres, incluso a las ideas, las propuestas de las mujeres, ¿no? Cuando se dice, ay, qué linda que eres, en medio de una reunión, o se hace alusión al cuerpo de las personas y las mujeres, eso en PNUD lo hemos trabajado, tenemos una política muy clara respecto de una tolerancia cero, frente a comportamientos que hagan que las personas se sientan inseguras en el ámbito de trabajo, menciones a los cuerpos de las personas porque eso no tiene ningún sentido en el ámbito laboral. Y también aquí me quiero ir ahora al espacio público, el espacio de la calle, que como les decía, se supone que no debería pertenecernos, ¿no? En esta construcción histórica de que deberíamos estar en el ámbito privado. Por eso las mujeres, si salimos a determinada hora y nos pasa algo o les pasa algo a las mujeres, todavía tenemos que si denuncian lo que les ha pasado, todavía tenemos que se les puede preguntar qué hacía afuera, cómo estaba vestida. Cuando eso no tiene absolutamente nada que ver. Sabemos que todos y todas tenemos en este momento especialmente preocupaciones sobre la seguridad, pero yo me estoy refiriendo específicamente a las preocupaciones de las mujeres, que hemos tenido siempre, más allá del contexto en el que vivimos en este momento. Entonces, que un hombre, y yo les preguntaba a las colegas, si estás caminando por la calle y un hombre te lanza un piropo, ¿te sientes halagada? ¿O te sientes un poco asustada, tal vez un poco preocupada por tu seguridad? Y en la mayoría de casos me decían, me siento un poco preocupada por mi seguridad. Porque si ese hombre ya se atrevió a hablarme y a hablarme de esa forma, entonces ya no sé qué más podría pasar. Y allí vienen una serie de estrategias de seguridad que tenemos las mujeres, especialmente en el ámbito público, ¿no? Para preservar nuestra integridad física especialmente. Entonces, allí yo quería hacer ese comentario para que también pongamos en contexto algunas de estas preguntas. Y otro de los temas que eran tal vez menos comprendidos eran estos de ayudar en la casa, ¿no? Ayudar los celebrados que son nuestros compañeros, nuestros amigos, los hombres en general, cuando hacen las tareas, cuando cumplen con la responsabilidad de cualquier adulto que vive en un hogar, que es obviamente hacer ciertas tareas domésticas, ciertas tareas de cuidado. Y entonces este término de ayudar también debería ser un término que dejemos de usar también pensando en esa corresponsabilidad de la que yo les hablaba, que empieza por los hogares, el Estado, la sociedad entera, frente al tema de los cuidados para que no recaiga solo en las mujeres. Así que no sé si es que no tuvieran otro comentario sobre esta diapositiva, podemos pasar a un listado similar, pero de mujeres. ¿Podemos pasar, Johnny, al siguiente? Y ahora aquí también, si alguien quiere como voluntaria ir leyendo y podemos
pensarlo en silencio o podemos querer responder en voz alta si nos hemos sentido así o si nos identificamos con estas preguntas. No sé si alguien quiere ofrecerse a irlas leyendo. Yo. ¿Quién? Perdón, no me sale aquí. Diana. Ok, perfecto, gracias. Cuando eras niña, ¿te dijeron que no podías jugar afuera porque te ensuciabas? Si quieren en el chat igual, ¿no? Que adulto funcional, gracias, Pamela. Sí, si quieren en el chat como hicimos antes, pueden ir respondiendo. 2. ¿Aprendiste a ver tu menstruación casi como un castigo? 3. ¿Has escuchado muchas veces la frase, hay que ser deseada, no ofrecida? Perdón, ahí hay es y no ofrecido. Gracias. Hay que ser deseada y no ofrecida. 4. ¿Te has dado cuenta cómo se menosprecia a una mujer por tener una vida sexual activa, excepto si es dentro del matrimonio y si es para la reproducción? 5. ¿Te han dado a entender que para ser una mujer plena debes tener hijos? 6. ¿Quisiste expresar tus opiniones o ser líder en algún proceso y terminaron diciéndote mandona? 7. ¿Sientes que es tu responsabilidad encargarte de las labores del hogar y del cuidado solo por ser mujer? Gracias por responder, Sara. En el chat pueden responder a las preguntas que deseen. 8. Cuando eras niña, aunque te gustaran los carritos, el fútbol y la ciencia, ¿siempre te terminaban dando muñecas y juegos de cocina o belleza? 9. ¿Has notado que no te han tomado en cuenta para alguna actividad por el hecho de ser mujer? 10. ¿Evitas usar vestidos o shorts en la calle para protegerte de comentarios vulgares o inapropiados? 11. ¿Sientes que tener la casa limpia y ordenada es tu obligación por ser mujer? Muchas gracias. Muchas gracias por la lectura. Veo que algunas muy bien se están animando a responder un poco más. Hay algunos no también, que es bueno leerlos. Ok, muchas gracias. Sara, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Tienes la mano alzada. Perdón. Buenas noches con todas. Bueno, yo puse en las 5 que sí, porque en realidad inclusive la familia, ¿no? Me han dicho que tengo que casarme, que tengo que tener hijos y toda la cosa, ¿no? Pero en realidad no lo he sentido, pero sí hay ese tipo de comentarios en las mismas mujeres, debo tener un hijo para que me cuide mi vejez y esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que uno hay que ser feliz. Si uno es feliz soltera, hay que ser feliz soltera, haciendo cosas que a uno le gusta. Si uno es feliz siendo casada, pues uno hay que ser feliz haciéndolo, ¿no? Y no es que yo voy a encontrar la felicidad a través de otra persona, ¿no? Sino más bien uno ser feliz soltera y llegar al matrimonio también feliz. Esa es mi concepción, ¿no? Pero sí he escuchado muchos de esos criterios. Muchas gracias, Sara, por compartir. Estamos con el tiempo justo. Como les digo, vamos a tener otros espacios. Yo agradezco mucho que compartan sus respuestas. Es muy importante esta reflexión, como yo les decía, para que luego de esa inmersión al tema por parte del contexto actual, ¿no? De lo que está pasando con ciertos derechos claves de las mujeres,
empezamos a ver nuestras experiencias también a partir de esos conceptos para que no se queden en conceptos los que hemos repasado. Y entonces, pero por cuestiones de tiempo y para evitar que justamente ocupar el espacio de ustedes, que puede ser el espacio de descanso ya a estas horas, quisiera pasar, Johnny, si me ayudas con a otras diapositivas que vamos a ver, pasa esta, que vamos a ver de manera, puedes pasar esta. Que nos vamos a quedar en esta, luego vamos a ver una siguiente, y estoy viendo, y bueno, ya lo hablaremos con Johnny, que hay unos temas especialmente de herramientas que podríamos profundizar en otras sesiones. Yo quisiera aquí simplemente comentarles la importancia, ¿no?, para PNUD de la igualdad de género de este concepto, aclarar que esto no significa que los hombres y las mujeres seamos idénticos, ni mucho menos, pero lo que sí es verdad y lo hemos visto en esta sesión es que tenemos diferentes experiencias, que hemos pasado por una socialización muy diferente, y eso no debería restarnos la capacidad de acceder a las mismas oportunidades y tener un trato justo e imparcial en todos los ámbitos en los que nos desenvolvamos. En estos 3 dibujos ustedes pueden ver más bien lo que son tomar ya medidas de acción positiva o medidas de equidad, como se conocen. Aquí en este cuadro vemos que hay el tercer niño, ¿no? El más pequeño, que no puede ver el partido, definitivamente, no puede tener acceso a eso. Entonces, lo que se hace al final, lo que se hace en el medio, en el dibujo del medio, cuando se le pone esos dos muebles, ¿no? Para que pueda estar más alto y pueda también ver, igual que los otros chicos que son más altos, igual el que estaba en medio tiene otro mueble. Es una medida de equidad. Es medidas que vamos a tomar para, de alguna manera, resolver el tema de la desigualdad. No vamos a desaparecer la desigualdad porque la desigualdad se va a mantener. Pero hay medidas que podemos tomar, que son las medidas de acción positiva, que son los temas con los que ya voy a hablar con Johnny, cómo podemos profundizarlos, que se pueden tomar, que se han tomado en el ámbito de los marcos normativos de nuestro país. Existen muchos ejemplos. La ley de cuotas para la participación política es uno de ellos. Podemos pasar a la siguiente. Pasemos de esta. Pasemos de esta. Y aquí está el famoso mainstreaming o transversalización de género que preguntaban al principio. Esta es una estrategia, es una forma concreta de incorporar las experiencias, los intereses, las necesidades tanto de hombres como de mujeres en toda iniciativa en las que estemos involucradas. Esta es la definición que PNUD ha asumido del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. También implica evaluar los impactos, las consecuencias, las implicaciones que tenga cualquier decisión que tomemos en el ámbito en el que estemos actuando, tanto para hombres como para mujeres. Siempre van a ser los impactos diferenciados. Garantizar que los beneficios sean iguales, que los logros de un proyecto, de una iniciativa, los puedan disfrutar en igualdad, tanto hombres como mujeres, e incorporar asimismo a hombres y mujeres en la gestión de los logros. El objetivo de la transversalización es tomar medidas concretas, acciones concretas para conseguir la igualdad de género en un determinado ámbito, en un contexto, en un país, en una organización. Podemos pasar a la siguiente, Johnny, y en respeto del tiempo, en esa podemos terminar y luego hablamos de cómo poder profundizar con herramientas al respecto. Ahora, ¿qué no es la transversalización del enfoque de género? Y pensemos en nuestros trabajos. No es simplemente poner un componente de mujeres o incluso lo peor que podemos hacer es en un proyecto que ya está en marcha, en una iniciativa que ya está en marcha, acordarnos de la mitad de esa iniciativa que debemos también incorporar un enfoque de género, pensar en las necesidades y en los intereses de las mujeres, debería ser siempre desde el principio. Solamente incluir la participación, ¿qué significa? En muchos proyectos en el ámbito del desarrollo, en el ámbito en donde ustedes están trabajando, probablemente puede suceder también. Pensamos que con cumplir
con un 50% de mujeres participando en nuestro proyecto y un 50% de hombres, ya hemos cumplido con un trabajo de igualdad de género. Eso no es suficiente. Debemos lograr una participación real, efectiva, concreta, en donde las voces, ¿no? Hemos hablado de la importancia de escuchar, alzar la voz y también escuchar la voz de las mujeres, estén verdaderamente presentes. Lo que sí es incluir la experiencia, el conocimiento y los intereses de hombres y de mujeres. Y esto nos va a dar una idea de cómo está la situación allí donde estemos trabajando, de los hombres y las mujeres, y nos va a dar una indicación de las brechas, ¿no? ¿Cuáles son las brechas? ¿Dónde están las mayores desigualdades? Entonces, no podemos ignorarlas si es que queremos que, lo que decía antes, tanto hombres y mujeres se beneficien de la misma manera de iniciativas en las que nos involucremos. También lo que sí es una planificación para que los resultados, como digo, beneficien de igual manera. El tema de planificación es fundamental porque en las iniciativas que verdaderamente han transversalizado de manera exitosa el enfoque de género, lo hacen al inicio, desde el diseño mismo de la iniciativa, del proyecto, del programa. Y finalmente, hay alguien que me parece que era Sara, que dijo algo que es lo más importante de todo esto, que tenemos que pensar al final del día, esto es lo fundamental. Ella decía, debemos ser felices, ¿no? Eso finalmente es lo más importante y tomar las opciones que nos convengan para poder ser felices. Al final, la transversalización del enfoque de género es una forma, es una estrategia fundamental para transformar todas estas estructuras sociales que hemos visto, para cambiar esas cifras que hemos visto, para hacer transformaciones de larga data, de largo plazo, y que estas desigualdades se vayan poco a poco convirtiendo en menores, y que las mujeres, en este caso, por supuesto, las mujeres diversas, puedan tener acceso pleno al ejercicio de sus derechos. Yo terminaré aquí por respeto a su tiempo y ya veremos cómo podemos profundizar. Entiendo que hay mucho interés en esta última parte de herramientas para la transversalización, así que lo voy a tomar muy en cuenta en el contenido de las siguientes sesiones. Les agradezco muchísimo, ha sido un placer escucharles, compartir con ustedes, conocer más del sector de la tecnología también, y espero que tengan una excelente noche. Bueno, muchas gracias, Vero, muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias por haber comenzado con un número grande y haber terminado también con un número grande a pesar de las dificultades técnicas que tuvimos hoy. Entonces, esos corazones y esos dedos arriba, también muchas gracias por eso. Significa que literal hemos estado atentos durante todo, han estado atentas durante durante todo este ejercicio, ¿no? Entonces, eso, agradecerte a ti también, Vero. Y sí, yo creo que estamos justamente conversando porque veíamos, justo estaba echándole una ojeada a las últimas diapositivas que me parecieron súper útiles si es que luego las participantes quieren realizar algo más como que desde cada uno de sus puestos de trabajo. Entonces, estamos conversando con eso y nosotros seguimos por el momento con las actividades como las tenemos planificadas. De aquí, la siguiente actividad vamos a tener el día viernes. Ya están agendadas y entonces nos conectamos al link que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todas. Nos vemos. Y claro, ya les estamos compartiendo también esta grabación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.